Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 16 del Santo Evangelio según Mateo. Este capítulo comienza con el tema: los fariseos y los saduceos piden una señal milagrosa a Jesús. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús, y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les dijo: por la tarde dicen ustedes, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo, porque el cielo está rojo. Si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Y siguió Jesús diciéndole: esta gente mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la señal de Jonás. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque así como los fariseos y los saduceos de aquel entonces le pidieron a Jesús una señal milagrosa para ellos poder creer en él, hoy sucede lo mismo. La mayoría de la gente de este tiempo le pide a Dios una señal milagrosa para poder creer en Dios. Pero debo decirle, hermanos y hermanas, que tanto ayer como hoy hay señales milagrosas de sobra, por las cuales los hombres y las mujeres que vivimos en esta tierra debemos creer en la existencia de Dios. Por ejemplo, la creación de la tierra. La tierra es algo extraordinario que ningún hombre tiene capacidad para crearla. Pero también la transformación de la tierra en alimentos a través de la planta, para que nosotros los seres humanos y los animales nos alimentemos de ellos. Pero la creación del ser humano, que es una obra perfecta por parte de Dios, demuestra con claridad, hermanos y hermanas, que Dios es una realidad. Así pues, que este mundo está lleno de obras perfectas creadas por Dios, que demuestran que la existencia de Dios es una realidad. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 16 del Santo Evangelio según Mateo, la levadura de los fariseos. Y dice la palabra de Dios que cuando los discípulos de Jesús pasaron al otro lado del lago de Galilea, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús le dijo: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos de Jesús comentaban unos con otros: no trajimos pan. Y Jesús se da cuenta y le dice: ¿por qué dicen ustedes que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen? ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? ¿Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 hombres y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo ustedes no se dan cuenta de que yo no estaba hablando del pan? Y les repitió de nuevo: cuídense de la levadura
de los fariseos y de los saduceos. Y entonces fue cuando los discípulos de Jesús entendieron que el maestro no le estaba hablando de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque los fariseos y los saduceos, por darle una interpretación literal a la palabra de Dios, no entendieron el mensaje de salvación que le trajo el Hijo de Dios hecho hombre, es decir, Jesucristo. Y al no entender desde el punto de vista espiritual la palabra de Dios, mataron al Hijo de Dios pensando que con ello estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Pero eso mismo sucede hoy en día, hermanos y hermanas, que la mayoría de la gente, por entender literalmente la palabra de Dios y no entenderla desde el punto de vista espiritual, viven matando a Jesucristo. Y matamos a Jesucristo cuando hablamos mentira. Matamos a Jesucristo espiritualmente hablando cuando robamos. Matamos a Jesucristo espiritualmente cuando matamos a alguien. En fin, cuantas veces nosotros caemos en pecados, estamos matando espiritualmente a Jesucristo. Porque solamente caemos en pecados cuando entramos en contradicción con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y en este mundo, la palabra de Dios representa físicamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es, hermanos y hermanas, que cuantas veces nosotros contradecimos la palabra de Dios, estamos matando espiritualmente a Jesucristo. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 16 del Santo Evangelio según Mateo. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron: algunos dicen que tú eres profeta Juan el Bautista, otros dicen que eres profeta Elías, y otros dicen que tú eres un profeta. Y nuevamente Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha revelado esto que tú acabas de decir, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré la llave del reino del cielo. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, la piedra representa a Jesucristo. La llave que Jesús le ofreció a Pedro representa la palabra de Dios. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos y con ellos a nosotros es que su iglesia debe fundamentarse en Él, o dicho de una manera más correcta, la iglesia de Dios
debe fundamentarse en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, físicamente hablando, representa a Jesucristo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. La piedra en la cual debe cimentarse la iglesia de Dios es Jesucristo. Y como Jesucristo está representado por la palabra de Dios en este mundo, la iglesia de Dios debe fundamentarse en la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. A ello se debe cuando Jesús le dijo a Pedro: yo te daré la llave del reino de Dios. En esta parábola, la llave también representa la palabra de Dios. La única llave que abre la puerta del reino de Dios es la palabra de Dios. O dicho de una manera más elegante, solamente los hombres y las mujeres que en este mundo cumplan con la palabra de Dios entrarán al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 16 del Santo Evangelio según Mateo. Jesús anuncia su muerte. Y dice la palabra de Dios que a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley eran los encargados de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y por no entender correctamente la palabra de Dios, crucificaron al Hijo de Dios hecho hombre, esto es, a Jesucristo, pensando que con ello estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Pedro llevó aparte a Jesús y le dijo: Maestro, Dios no lo quiera que te pase esto. Y Jesús se volvió y reprendió a Pedro, diciéndole: apártate de mí, Satanás, pues tú no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ve los hombres. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque cuando los hombres y las mujeres que vivimos en esta tierra le aplicamos la lógica de la naturaleza humana a la palabra de Dios, no la entendemos. Y eso fue lo que le pasó a Pedro, que no entendió el mensaje que Jesús le transmitió a él y los demás discípulos. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a sus discípulos y le dijo: si alguno de ustedes quiere ser discípulo mío, olvídese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda la vida en este mundo por causa mía la salvará. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que se aferran a las cosas materiales en este mundo perderán la oportunidad de entrar al reino de Dios. Pero que los hombres y las mujeres que abandonan todo en este mundo por el cumplimiento de la palabra de Dios volverán al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios
que Jesús siguió hablándole a sus discípulos y le dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Aquí hay otra enseñanza muy importante para todos nosotros, hermanos y hermanas, porque tal como dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale a uno en este mundo tener el apoyo de todos los seres humanos si al final pierde la oportunidad de entrar al reino de Dios? Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que lo importante para nosotros no es la simpatía que la gente manifieste por nosotros, no es la solidaridad que la gente manifieste con nosotros. Lo importante para nosotros, repito, es que cumplamos con la palabra de Dios para que podamos entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 16 del Santo Evangelio según Mateo. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.